don't like the only way to soft ways. We like the only way to hard way. I like the only way my heart way. Bueno gente, ¿quién iba a decir de que Sean Strickland le iba a ganar a Israel Adesanya de la forma en que le ganó? O sea, muchas personas hicieron sus predicciones, nosotros hicimos las nuestras, hicimos varias predicciones a lo largo de todos estos meses, pero sobre todo la semana pasada directamente, ¿no? Para esta pelea entre Israel Adesanya y Sean Strickland. Todos estábamos de acuerdo, o la mayoría de personas estábamos de acuerdo, exceptuando por supuesto la gente del equipo, ¿no? De precisamente Sean Strickland, pero la mayoría de personas que hacemos esto de YouTube o que hablamos directamente de peleas, etcétera, estábamos de acuerdo de que Sean Strickland era la pelea más fácil dentro de muchísimo tiempo, ¿ok? Para Israel Adesanya. Es la pelea más fácil que ha tenido Israel Adesanya desde que empezó su carrera, creo, ¿no? O sea, desde que empezó ya más bien su carrera por el título, directamente cuando empieza a pelear después de Kevin Gastelum, por supuesto, por peleas titulares, por peleas por el cinturón indiscutido de la división de las 185 libras. Qué impresionante sorpresa nos ha regalado precisamente Sean Strickland. Qué locura es esto de la UFC, ¿no? ¿Cómo puede ser que un tipo que esté tan abajo en las apuestas logra hacer una pelea como la que la hizo? Como la que hizo precisamente Strickland contra Israel Adesanya. O sea, esto me recuerda a otro tipo de sorpresa, por ejemplo, la de Leon Edwards contra Kamaru Usman. Esto me recuerda también Conor McGregor contra Jose Aldo, también fue una cosa impresionante. Me recuerda también lo que pasó contra Jermaine Sterling y precisamente Sugar Sean O'Malley. Impresionante todas estas sorpresas, gente. Pero este año, gente, las sorpresas han sido una tras de otra prácticamente. Lo que pasó contra Sterling y ahora lo que pasó contra Israel Adesanya. Cómo han perdido su cinturón peleadores que se suponían que iban a vencer a sus rivales de manera aplastante. De manera aplastante. Todo el mundo, gente, indiscutiblemente, pensábamos que Israel Adesanya iba a pasear esta pelea. Que si la pelea se iba a los puntos, Israel Adesanya iba a darle una paliza a Strickland en cuanto a puntos se refiere. Porque Israel Adesanya sabemos que es un tipo que tiene volumen, que es muy certero a la hora de lanzar los golpes, que es muy preciso con esas low key y que lo iba a cocinar de abajo hacia arriba. Pero Sean Strickland entró como es Sean Strickland, exceptuando ciertos puntos, ¿no? Como por ejemplo esa misma pierna levantada hacia adelante todo el tiempo, haciendo como ese estilo Muay Thai, ¿no? Levantando la rodilla todo el tiempo, precisamente para evitar esas low kick que tira Israel Adesanya. Porque si se dejaba cocinar el pie, iba a perder el apoyo de ese pie, o sea, iba a perder la base que tiene precisamente Sean Strickland para su movilidad, que no es que sea la gran cosa su movilidad, pero se mantiene todo el tiempo moviéndose hacia adelante de su rival y ocupando prácticamente todo el espacio dentro de la jaula, que esto es sumamente interesante, sumamente impresionante. Israel Adesanya, a pesar que se desplazaba con gran velocidad hacia los laterales, nunca se quitó de arriba a Sean Strickland. Sean Strickland todo el tiempo, yendo despacio, yendo a su paso, caminando, o sea, totalmente caminando dentro de la jaula, lo alcanzaba bastante rápido y no se desgastó, se mantuvo así a lo largo de los 5 asaltos. Ni de qué hablar de ese knockdown en el primer asalto de la pelea. Impresionante. Y yo creo que esta fue una de las cosas que más cableó a Israel Adesanya. Yo creo que ese knockdown marcó mucho dentro de la pelea. Hizo, yo creo, desde mi punto de vista, que Israel Adesanya se desesperara un poco también, ¿ok? Y como que le llegaran fantasmas por lo que ocurrió precisamente contra Alex Pereira. Yo creo que esto fue una de las cosas que más hizo que Israel Adesanya no explotara. No explotara a lo largo de tercero, cuarto y quinto asalto. Porque el segundo asalto se lo llevó él entre las tarjetas de los jueces. Yo creo que fue un segundo asalto bastante cerrado, que se lo pudieron haber dado a cualquiera de los dos, pero se lo dieron a Israel Adesanya. No obstante a eso, primero, tercero, cuarto y quinto fue evidentemente una pasada por arriba, se pudiera decir así con todas las letras. Sean Strickland todo el tiempo fue hacia adelante, todo el tiempo golpeó, evitó increíblemente los contragolpes de Israel Adesanya y fue él el que contragolpeaba. Fue precisamente Sean Strickland el que buscaba el contragolpe. Impresionante. Ahora hay que hablar del jab también, las patadas frontales que todo el tiempo mantuvieron más o menos a raya a Israel Adesanya. Se mantuvo prácticamente con lo básico. Y recuerden que se los he dicho en múltiples videos anteriores, hablando por ejemplo precisamente de Alexander Volkanovski, que es un tipo que muchos otros peleadores dicen que es un peleador básico, y esto es cierto. Precisamente Volkanovski es un tipo muy básico en sus peleas, no busca otra cosa diferente, no busca esos highlights ni nada por el estilo. Le salen a veces, de vez en cuando sí, pero más bien es un tipo sumamente básico en su estilo de pelea. Pero es que lo básico le funciona muy bien.
¿ok? Entonces precisamente algo parecido es lo que pasa con Sean Strickland. Muchas personas pensaron que él tenía que hacer algún tipo de especie de plan de juego tirado más al suelo para poderle ganar precisamente a Israel Adesanya, para poder, yo que sé, someterlo, ganarle por puntos, lo que sea, pero evitar en lo mayor posible o en lo máximo posible entrar en intercambios con Israel Adesanya o directamente no hacer pelea de pie. No hacer pelea de striking contra un tipo tan peligroso en el striking como precisamente es Israel Adesanya, con un tipo tan dominante en el striking como es precisamente Israel Adesanya. Sin embargo, nada de esto importó en la cabeza precisamente de Sean Strickland y simplemente se mantuvo apegado a su propio estilo de pelea. Su estilo de pelea que es simplemente único, es de él, ¿ok? Y es precisamente este estilo de pelea que es todo el tiempo hacia adelante, todo el tiempo tirando ese jab, todo el tiempo haciendo esa guardia con el hombro que hace un poco como Mayweather. Es impresionante lo que hizo Sean Strickland. Esto es algo que muy poca gente pensaba que iba a ocurrir. Esto es algo que prácticamente nadie pensó precisamente que iba a ocurrir. Y lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Y como ya les estaba diciendo, precisamente las personas pensaban que la única forma que tenía Sean Strickland de ganar esa pelea era por un KO. Y nada más. Y estuvo a punto de ocurrir en ese primer asalto. Estuvo muy a punto porque consiguió un knockdown bastante sólido, bastante fuerte. O sea, consiguió ese knockdown, conectó unos cuantos golpes más que le dieron, por supuesto, bastantes puntos. Y ese primer asalto se lo llevó a todas luces precisamente Sean Strickland. Pero a pesar de todo eso, no se desesperó. No siguió desesperado buscando la finalización total de Israel Adesanya. Porque quizás si él hubiese hecho este tipo de cosas, en algún momento, o sea, Israel Adesanya iba a encontrar el hueco e iba a conectar. Y si él conectaba y conectaba fuerte, conectaba seco, muy probablemente pudiera tumbarlo. Otra cosa que a mí me pasó por la cabeza en su momento también, cuando vi lo del pesaje, que vi a un Sean Strickland bastante deteriorado, bastante, digamos que flaco, bastante desgastado, poco hidratado, etc. Después de que vi todo esto, yo pensé que de una forma u otra este corte de peso tan incisivo le iba a afectar en su cardio sobre todo. Okay. Sin embargo, fue todo lo contrario. El corte de peso lo hizo de manera espectacular, yo creo, desde mi punto de vista, porque fue precisamente lo que pudimos observar después en la pelea. Un tipo que se mantuvo con un cardio bastante bueno a lo largo de los 5 asaltos. Y no solamente esto, que mantuvo la presión desde un principio de asalto, o sea, desde el principio de la pelea, él mantuvo la presión hasta el final de la pelea, que incluso termina golpeando él por encima de Israel Adesanya y termina como llamándolo a que peleara. O sea, termina incitando a Israel Adesanya a que entrara en intercambios con él para finalizar la pelea de esta forma. Israel Adesanya nunca logró explotar desde mi punto de vista. No vimos un Israel Adesanya que dio la máxima capacidad desde mi punto de vista. Pudiéramos decir por una parte esto, ¿no? Que como que no explotó en ningún momento, sí, pero también pudiéramos decir que precisamente la forma de pelea que tiene Sean Strickland o la forma de pelea que mostró en este último encuentro por ese cinturón de las 185 libras, creo que fue lo que hizo que Israel Adesanya no encontrara el engranaje perfecto para Sean Strickland. O sea, yo creo que el estilo que tiene Sean Strickland fue un estilo demasiado, digamos que correcto para contrarrestar todo lo que puede ofrecer precisamente Israel Adesanya. Yo creo, desde mi punto de vista. Muy a lo contrario de decir, o sea, no solamente decir que no arrancó, sino que más bien fue el estilo de Sean Strickland el que hizo que evitara precisamente que Israel Adesanya arrancara y empezara a conectar de manera consecutiva o empezara a encontrar los patrones en el juego de pelea de Strickland. Yo creo que Israel Adesanya no se encontró en la pelea también. O sea, esto es evidente. Sean Strickland, yo creo que tiene este modo de juego tan poco ortodoxo que hace que muchos peleadores no lo encuentren directamente, no lo descifren. Sin embargo, ahora después de todo esto, ¿no? Que vimos a Israel Adesanya un poco afectado desde mi punto de vista, o sea, cuando hace la conferencia de prensa, que de hecho no la hace, lo vimos un poco afectado y todas estas cosas, pero que al final Dana White quiere la revancha para ellos dos. Y yo creo que Israel Adesanya también va a querer la revancha en un futuro, a pesar de que no sea, desde mi punto de vista, lo adecuado para la división en este preciso instante. Sin embargo, hay otros motivos por detrás, ¿no? Desde mi punto de vista, que están en juego, precisamente que por qué le quieren dar la revancha directa a Israel Adesanya, después que ahora acumuló solamente una pelea por el título, que fue la recuperación de su título frente precisamente a Alex Pereira, y luego en este primer intento de defender su cinturón, luego de que lo volvió a ganar, pues lo pierde. Desde mi punto de vista, la revancha no sería lo mejor para la división. Sin embargo, yo creo que es lo que Dana White quiere hacer y voy a estar hablando sobre esto en un próximo video. Yo creo
Como ya les dije que fue una merecida victoria para Sean Strickland, aquí no hubo ningún tipo de duda. Sean Strickland hizo lo que tenía que hacer, demostró que se llevó la pelea con creces, golpeó mucho más que Israel Adesanya, controló mucho más la pelea, estuvo todo el tiempo presionando. O sea, el campeón realmente sucumbió directamente ante el estilo de pelea que tiene Sean Strickland, ese estilo de pelea poco ortodoxo, pero que es muy efectivo. Simple, poco ortodoxo, pero efectivo. Se mantiene en lo simple, como les estaba diciendo. Y con eso simple lo lleva hasta un punto de que lo hace bueno. Sin embargo, muy pocas personas pensaron que esto iba a ocurrir. Si ocurrió una victoria por parte de Sean Strickland, iba a ser por un knockout. Eso es lo que todo el mundo pensaba. Porque realmente nadie lo veía haciendo lucha contra Israel Adesanya. Israel Adesanya es muy bueno en su defensa contra derribo. Y nadie lo veía ganando por puntos. ¿Quién te iba a decir a ti que Sean Strickland le iba a ganar a Israel Adesanya por puntos a un tipo como Israel Adesanya, que es tan bueno en el striking, tan bueno marcando puntos? ¿Ok? Entonces la división ahora mismo yo creo que se movió un poco, pero hay que ver qué pasa con esto que quiere Dana White. Yo lo voy a dejar por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video, gente.